para quienes compran, hacen transacciones, comparten productos y servicios a través del celu. Creamos Conectados por la Radio. Escuchanos desde tu celular. Buenas tardes, muy contento de estar nuevamente acá para hablar de cuestiones que tienen que ver con tecnología, redes sociales, etcétera. Etcétera, etcétera. Sí, señor. Hoy, ciberbullying. Exactamente, la propuesta era hablar de ciberbullying, una problemática que afecta y mucho en nuestro país, en el mundo en general, y que la verdad hay algunos consejos, algunas cuestiones que podemos comenzar a charlar y parecía que era una buena oportunidad como para hacerlo. Sí, por supuesto. Contanos en principio de qué se trata. Bueno, hablamos de ciberbullying cuando decimos hay un acoso sistemático de parte de una persona hacia otra, ¿sí? Y que se expande en las redes sociales o que está relacionado con las tecnologías. Y acá tenemos que hacer algunas aclaraciones. En principio, nosotros conocemos el concepto de bullying o de acoso, acoso escolar, ¿no? Y podríamos decir, bueno, de alguna manera se replica esta idea, ¿no? Del acoso sistemático, es decir, que se reitera en el tiempo. ¿Qué significa esto? Que si hay una pelea pasajera, ¿no? De un día circunstancial, no estamos hablando de bullying o de ciberbullying, ¿sí? Estamos hablando de un acoso que se repite en el tiempo y que se da entre pares. Acá hay otro punto interesante, ¿no? Y por eso lo separamos en el tratamiento del resto de los delitos informáticos o de las problemáticas que vemos en Internet, donde muchas veces son adultos los que tratan de vulnerar a menores. Bueno, cuando hablamos de ciberbullying, hablamos de relaciones desiguales, conflictivas, entre pares, ¿sí? Que, como decíamos, tiene que ver con hostigamientos, con amenazas, con agresiones, que muchas veces comienzan en un ámbito como puede ser la escuela, el club, el barrio. Cara a cara, podríamos decir. Exactamente, y luego Claudia. se traslada a otro ámbito. Y luego se traslada al ámbito de las redes sociales. Y ahí abre, ¿no?, otros problemas asociados porque sabemos lo que implica que en las redes sociales se manifiesten estas agresiones, ¿no? En principio decimos, bueno, todo lo que está en las redes sociales adquiere una escala mucho mayor, porque ya no son únicamente los que entran en conflictos, ¿no? El acosador, la víctima y su entorno más cercano los que pueden percibir esa situación, sino que lo ven otras personas, ¿no? Como decimos siempre, los amigos de los amigos, los parientes lejanos y el público en general, porque esta es la repercusión que adquieren las redes sociales. Que accede a esa red está viendo lo que el otro te está poniendo, digamos. Sea bueno o malo, que en este caso sería malo, por supuesto. Exactamente. Entonces, imagínense, ¿no?, para la víctima, lo duro que es esto, porque cuando antes hablábamos, hace muchos años, no existían las redes sociales, de casos de acoso, que siempre hubo, ¿no? El acoso escolar. Bueno, la víctima al menos tenía el refugio de llegar a su casa y decir: acá se terminó el problema porque estoy en otro ámbito. No era la solución, por supuesto, pero no tenía esto de, bueno, todo el tiempo en las redes sociales se replica ese daño, ¿no?, que es psicológico, que no tiene que ver con agresiones físicas muchas veces, pero sí es un daño psicológico que toma repercusión en las redes sociales. Y además, esta posibilidad que nos dan las tecnologías justamente de, como se dice, viralizar, es decir, expandir, pero al mismo tiempo registrar. Hoy por hoy las cámaras de los teléfonos celulares toman fotografías muy rápidas, casi de manera incógnito, ¿no? Uno puede sacar el teléfono celular y fotografiar a alguien para burlarse de esa persona, grabar videos y, por supuesto, todo lo que tiene que ver los grupos de mensajería en WhatsApp y en redes sociales que potencian justamente esta situación que es muy problemática. Entonces, la idea es empezar a ver, bueno, qué podemos hacer, cómo detectarlo y qué consejos seguimos como padres, como amigos, ¿sí? Y como personas implicadas en una realidad que ya es muy cotidiana. Yo tengo acá, Claudia, algunas estadísticas que resultan alarmantes, ¿no? Que tiene que ver, esta es una encuesta que hizo Argentina Cibersegura, sí, está tomada en diferentes países del mundo. El 12% de los padres asegura que sus hijos fueron víctimas de ciberbullying, ¿sí? Y el 26% conoce a alguien del entorno que sí lo fue. El 77%, ¿sí?, piensa que el ciberbullying requiere de atención de los padres y las escuelas y un tratamiento diferente al bullying en general. Esto habla de la importancia, ¿no?, que tiene el ciberbullying en comparación, ¿no?, con el bullying o con el acoso tradicional. Por esto que veníamos explicando, ¿no? Se expande el problema a límites mucho más allá de lo que uno puede manejar.
y el 23% piensa que puede ser manejado sin la mediación de los padres, al igual que cualquier otra forma de acoso. Y acá entramos en otro terreno que es, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer cuando hay casos de ciberbullying? Y hemos dado charlas en las escuelas y demás, y lo que decimos es, bueno, generar, ¿no?, buenos entornos saludables respecto al diálogo, a la confianza, al respeto con el otro. Ese debería ser nuestro primer antídoto. Después vamos a hablar de las cuestiones más tecnológicas, de cómo podemos configurar la privacidad de una red social o qué cuidados tener. Pero la clave de esto es tratar de evitar estas situaciones conflictivas que se dan cuando hay condiciones de desigualdad en los grupos, ¿no? Sí. Muchos especialistas dicen que el ciberbullying, el bullying es un síntoma de que algo en la convivencia está fallando. ¿Qué es lo que está fallando? Bueno, relaciones desiguales, falta de algún adulto responsable que medie ciertas situaciones. Y algo que es muy interesante para este tipo de casos, que tiene que ver con la complicidad de los terceros, ¿no?, que están viendo esa situación y no hacen nada. Y no hacen nada o celebran al acosador, ¿no? Claro. Entonces también nosotros como adultos tenemos que hablar y tomar conciencia de una práctica que lamentablemente se ha hecho muy habitual. Si nosotros tuviésemos que pensar hoy por hoy cuál es muchas veces nuestra actitud frente a un video que nos llega en un grupo de WhatsApp o a la burla, ¿no?, que podemos recibir en cualquier red social, muchas veces la compartimos, nos reímos, de alguna manera somos cómplices de esa situación cuando por acción u omisión, ¿no?, avalamos que estos materiales circulen. Por eso el ciberbullying tiene que ver con estas posibilidades tecnológicas, que como decimos siempre, las tecnologías se pueden usar para cosas buenas, o en estos casos terminan siendo un agravante, ¿no?, del acoso tal como lo conocemos. Bien, Ezequiel, ¿te parece que hagamos una pausa musical y seguimos hablando de este tema que es más que interesante como el ciberbullying? Para quienes compran, hacen transacciones, comparten productos y servicios a través del celu, creamos Conectados por la Radio. Escuchanos desde tu celular. Pasado 32 minutos de las 2 de la tarde, bueno, seguimos hablando con Ezequiel y recién en la pausa, esta cortita que tuvimos musical, yo te consultaba si tenías estadísticas acerca de las edades que son más propensas a sufrir ciberbullying. Bien, muchos especialistas hablan que a partir de los 10, 11 años empiezan a detectarse los casos de bullying y de ciberbullying. Y esto es por lo que explicábamos anteriormente. Son las edades en las cuales los acosadores, que son niños, ¿no?, empiezan a armar estrategias de acoso sistemático, ¿no?, que se repiten en el tiempo. Porque acá tenemos que hacer esta distinción, ¿no? Si es una pelea circunstancial o es algo pasajero, no estamos hablando ni de bullying ni de ciberbullying, ¿sí? Y acá hay un agravante tecnológico, si se quiere, que tiene que ver con que ya a los 11, 12 años los menores tienen su teléfono celular, aunque las redes sociales estén prohibidas por ley para menores de 18 años, ya tienen sus perfiles de redes sociales abiertos. Entonces acá hay una responsabilidad también del mundo adulto con estas herramientas que son muy poderosas, el teléfono celular, las redes sociales y justamente estas problemáticas. Y decimos, más o menos, ¿no?, se estima que en la adolescencia se detectan la mayor cantidad de casos de ciberbullying. Después, ya jóvenes o en la etapa universitaria, se detectan menos casos. ¿Pero por qué? Porque siempre que hablamos de un caso de bullying o de ciberbullying, hay alguien que es la víctima que no se puede defender, ¿sí? Entonces, cuando no hay justamente esa defensa, los acosadores y los cómplices, los que se ríen, los que se burlan, los que apoyan este tipo de agresiones, justamente pueden encontrar ahí el terreno para llevar adelante su agresión. Entonces, esas serían las edades, a partir de los 11 años y en el periodo de adolescencia. Claro. Bueno, ¿y qué hacer ante estos casos? ¿Cómo actuar? ¿Qué más podemos agregar? Bien, podríamos agregar que hay una responsabilidad de los adultos en el sentido de que nos tenemos que involucrar en las redes sociales, en los programas informáticos que los menores justamente navegan y transitan. Así como hablamos de muchos temas, ¿no?, como padres, como tíos, como amigos, de muchísimos temas que hacen al mundo de los adolescentes o de los jóvenes, tenemos que interiorizarnos, saber qué es lo que pasa en las redes sociales, cuáles son los códigos ahí de comportamiento, si es natural que se agreda en esos espacios y justamente invitar a la reflexión. Si uno no lo haría en el cara a cara, ¿por qué lo haríamos en las redes sociales? ¿No? Si uno no tiene
justamente hábitos de mala convivencia o de agresión cuando vemos a una persona físicamente? ¿Por qué sí cuando estamos detrás de un monitor? Como que te justamente escudás ahí, ¿no? Exacto, nos escudamos o apoyamos esos tipos de agresiones. Hay cuestiones que resultan muy difíciles aún hoy, que tienen que ver con los grupos de mensajería, los grupos de WhatsApp, los grupos internos, porque si uno habla de agresiones en las redes sociales, está todo a la vista. Uno sí tiene la voluntad de interiorizarse, de revisar las redes sociales o hacerse su propia cuenta, aunque, como decimos siempre, los jóvenes siempre van un pasito adelante, ¿no? En la nueva red social que nosotros no conocemos. Es verdad. Pero al menos tener esa actitud de diálogo, ¿sí? No de prohibir, sino de hablar. Esto Claro. también es importante, ¿no? Sí. No de cerrar todas las redes sociales, pero sí de hablar y de tratar de promover justamente estos buenos hábitos. Porque, decíamos, ¿no? Hay tecnologías que son mucho más difíciles de acceder. Un grupo cerrado en WhatsApp, donde hay pocas personas, seguramente no tengamos acceso. Pero sí podemos empezar a prevenir y alertar respecto a estas situaciones. Una cuestión para los menores, ¿no? No es aconsejable que se abran redes sociales, pero en caso de que ya lo hayan hecho, bueno, tener en cuenta quiénes son los amigos en esas redes sociales, cuáles son las personas que aceptan, cuáles son los datos o las fotografías que allí circulan, porque muchas veces, como estamos hablando de menores, hay una cierta inocencia, Sí. ¿no? Que una foto para alguien que tiene 11, 12 años no tiene todavía la noción de qué puede representar esa imagen o cómo puede ser utilizada, ¿no? Y no es, para nosotros es tan natural subir imágenes, compartir información, que muchas veces somos nosotros mismos los que nos exponemos a diferentes situaciones Claro. que terminan en ciberbullying. Entonces, hablar justamente de estas cuestiones, bueno, ¿qué es lo que estamos compartiendo? ¿Cuál es el sentido de la imagen que estamos subiendo a una red social? ¿No? Puede ayudar justamente a evitar este tipo de casos. Y una vez que nosotros detectamos que hay una víctima, ¿sí? Porque cambian los hábitos, porque ya hay situaciones que empezamos a notar complicadas, Sí. porque el menor, por ejemplo, no quiere ir a la escuela, Claro. o se esconde cuando abre las redes sociales o usa la computadora o el celular. Ahí tenemos que entender que el ciberbullying es una problemática que no la puede resolver solo una persona. Tenemos que ir a las instituciones y pedir ayuda de equipos de diferentes especialistas, ¿no? Como Aquí por operan ejemplo, psicólogos, psicopedagogos, los personales que trabajan en las instituciones educativas. Son temas que muchas veces aparecen en las escuelas justamente porque allí es donde la mayor parte del tiempo la comparten los menores juntos. Entonces, tener en cuenta que solos no podemos afrontar este problema. Sí lo podemos hacer con equipos de especialistas que nos ayuden, que justamente generen conciencia y trabajen con algo que es muy interesante, que es la actitud, muchas veces, como decíamos, pasiva o de complicidad de los espectadores. Porque, sí. A nivel legal te iba a preguntar, ¿hay algo como para recurrir? No aún, ¿o sí? Mira, a nivel legal, si hablamos de la justicia argentina, no. El año pasado estuvo en tratativas, digamos, un proyecto que no sancionaba el ciberbullying en concreto, pero sí empezaba a hablar del bullying como una problemática para tener en cuenta. Bien. Si hoy tenemos que pensar en las escuelas de las provincias de Buenos Aires, hay códigos de convivencia. Por ejemplo, el año pasado la Subsecretaría de Educación de la Dirección Provincial de Educación Secundaria, ¿sí?, de la provincia de Buenos Aires, envió a los inspectores, a los docentes, a los directivos, una comunicación que tiene que ver con las políticas de cuidado con relación al uso de las redes sociales. Bien. ¿Para qué sirven estas normas, ¿no?, y guías de convivencias que también están circulando hoy por hoy en las escuelas? Primero, para ponerle, como decimos, nombre y apellido a las problemáticas, ¿sí?, que todos estén informados que el ciberbullying es mucho más común de lo que creemos, y a su vez ya empezar a reglamentar en los códigos de convivencia que se establecen entre docentes con los alumnos que hay ciertas conductas que no van a ser aceptadas, ¿sí?, y que la escuela se va a hacer cargo y va a asumir esa responsabilidad, ¿no?, si detecta algún caso de bullying o de ciberbullying. Esto me parece que es un paso muy importante porque ya empieza a visibilizarse la problemática y a generarse diferentes acciones. Claro. Cuando decimos acciones, que nos ha pasado desde la Facultad de Ciencias Sociales, la línea de Mediaciones Tecnológicas y Comunicación Digital, hemos dado charlas en las escuelas, justamente con padres,
con directivos, con docentes, porque todo esto, ¿no?, que parece casi natural, que tiene que ver con el mundo de las redes sociales, muchas veces cuesta saber qué es lo que yo puedo hacer frente a estas situaciones. Y hay organismos en nuestro país muy interesantes como para seguir, por ejemplo, Argentina Cibersegura, Pantallas Amigas, ¿sí? Son direcciones web que tienen muchísimo material y guías de apoyo para padres, para docentes, para los mismos chicos que muchas veces no se dan cuenta que están incurriendo en actos de agresión porque han naturalizado la violencia. Esto que sucede mucho, ¿no? A nosotros nos ha pasado de ir a escuelas y los mismos docentes nos decían, bueno, pero lo que están haciendo en las redes sociales en realidad está pasando acá, todo el tiempo, están como en un tono de agresión, o se llaman por apodos, o se agreden con malas palabras. Entonces es como que uno empieza a naturalizar ciertas formas de violencia que justamente desembocan después en estas problemáticas. Entonces es interesante ver esas guías de apoyo, hay mucho material en internet como para consultar, que de alguna manera le ponen un freno, ¿no?, a través del diálogo, de la reflexión, de ponerse en el lugar del otro. ¿Qué pasaría si yo de pronto soy víctima? Exactamente, soy víctima y hay 30 compañeros de curso que empiezan a agredirme y eso justamente tiene repercusión en las redes sociales. Bueno, ¿cómo me puedo poner en el lugar del otro? Porque acá tenemos que pensar que justamente el acosador es un niño, ¿no? Claro. Por eso tampoco hay normas legales ni cuestiones a nivel justicia, porque estamos hablando de niños y justamente la mejor manera de trabajarlo tiene que ver desde la reflexión, desde el diálogo, desde estos espacios de contención, ¿no?, que justamente generan otro tipo de convivencia. Bueno, y estar atentos, tanto los chicos, como decías vos, en cuanto a cuáles son sus amigos y sus relaciones en las redes sociales, y los adultos siempre presentes, viendo lo que está haciendo el chico, no dejarlo tan solo, no delegarle una computadora o un celular y olvidarse que está ahí, estar siempre ahí encima para ver qué está pasando, ¿no? Exactamente, y como decimos siempre, ¿no?, si vos crees que estás siendo víctima de ciberbullying o de acoso en internet y no lo tenés tan claro porque por ahí las agresiones ya las naturalizás, o vienen de gente que por momentos son amigos pero después te agreden por internet, bueno, saber que no estás solo nunca, ¿sí? Que el mejor remedio, digamos, es hablarlo, ¿sí?, con alguien de confianza, con tus padres, con un docente, con un amigo, verbalizarlo, porque justamente se pueden trabajar estos casos. Se pueden trabajar en la medida, ¿no?, que uno lo exteriorice, que diga, esto me incomoda, ¿sí? Y allí lo que tenemos que hacer no es salir como padres o como docentes o como adultos responsables a las redes sociales a magnificar el problema o a revictimizar al menor que está siendo víctima. No. Las medidas tienen que ver con espacios controlados, de diálogo, acercarse a quien está siendo acosador, generar espacios con aquellos que son cómplices, que si no, no habría ciberbullying, si no hay alguien que da un me gusta, que comparte o comenta debajo de esa publicación agresiva. Entonces, no tiene que ver con justamente ir a las redes sociales a gritar más fuerte, podríamos decir, sino ir a las instituciones, ¿no?, que para ello trabajan y ya tienen medidas y protocolos de acción que nos pueden ayudar. Bueno, más que claro, como siempre, Ezequiel Alonso aquí acompañándonos. El viernes, ¿por dónde va a pasar esta columna? Bueno, el viernes vamos a hablar de cuestiones que tienen que ver con los dispositivos móviles y las opciones de privacidad. Han salido en el último tiempo muchísimas noticias que dicen prácticamente que los teléfonos celulares nos espían. Parece muy futurista, parece algo de ciencia ficción, pero algo de cierto tiene que ver. ¿Por qué? Porque descargamos aplicaciones y no sabemos qué permisos compartimos, porque dejamos habilitada la cámara o el micrófono de nuestro teléfono celular. Bueno, vamos a estar hablando de esas cuestiones que tienen que ver cómo nos protegemos mejor cuando usamos dispositivos móviles. Bueno, vamos a estar atentos entonces a que llegue el viernes. Mal no me va a venir el consejo, le digo, porque no tengo el manejo básico. Veo que una determinada edad ya no la tiene tan clara como un chico de 20 años. Así que, Ezequiel, nos encontramos el viernes. Bueno, cómo no. Muchas gracias. Para quienes compran, hacen transacciones, comparten productos y servicios a través del celu, creamos Conectados por la Radio. Escuchanos desde tu celular.